o aumentar los descendidos para que haya un fútbol competente dentro de la misma liga? Mejorar la cancha. Fíjate que congelar el descenso no, ¿verdad? Porque entonces rompes la esencia de la competencia. Eso ni deberían de considerarse. Yo creo que son los errores que se han cometido cuando se ha hecho eso, y lo que hizo el comité ejecutivo cuando suspendió el descenso en el COVID, que en todas partes se manejó, solo aquí se inventaron eso. Después tenés que ver cómo bajan dos y todo eso es un lío, es un desorden. No, el descenso tiene que permanecer siempre. Ahora, aquí lo que tiene que hacerse es el análisis realmente del número de equipos, ¿verdad? Y aquí quizás, fíjate que yo siempre fui un abanderado. De hecho, cuando se subieron de 10 a 12, yo fui uno de los que propuse esa iniciativa, pensando en que hay plazas buenas. Que es cuando subió Chalatenango y Sonsonate, me parece. Así es. Entonces tú tenés esas plazas que son bien administradas, son buenas plazas. Si mira, el primer torneo que Sonsonate estuvo en la Liga Mayor, tuvieron más recaudación que el mismo Alianza, si no bajaban de 20, 25 mil dólares las recaudaciones cuando jugaba el local. Lo que pasa es que la mala administración terminó matando. Entonces yo siempre tenía esa visión de que esas plazas, es bueno que tengan equipos. El problema es que después ya viene la administración individual y no lo sabe hacer, y entonces sí son rotundos fracasos, ¿verdad? Entonces, fíjate qué ironías de la vida. La peor plaza para un equipo de la Liga Mayor es Jocoro, y Jocoro ha tenido una estabilidad, se le ha sabido dar su presidente esa estabilidad que otros equipos con una mejor plaza no se la han logrado dar. Entonces, aquí al final, mira, se trata de responsabilidad, y si tú lo haces en función de responsabilidad, pues ni Firpo debería estar en primera división, ni Chalatenango debería estar en primera división, que son los equipos que más problemas han dado, y más mala imagen, más mala noticia para la liga con relación al impago de sus jugadores. Entonces es una pregunta, fíjate, que no te podría, yo al menos, darte una respuesta, porque por un lado siento que está bien si todos fueran responsables, porque ahorita hay buenas plazas, pero por otro lado, ante la irresponsabilidad, tú decís, pues no, ¿verdad? Porque Jocoro ha ido al día en sus pagos, Marte, con todos los que no tiene afición, ha ido al día en sus pagos. Entonces, equipos que tú pensarías que podrían tener los problemas económicos, no los tienen. Entonces, si vas a decir, es que como Firpo, entonces Firpo es una buena plaza, mal administrada, pero buena plaza. Entonces, buena plaza. ¿Merece o no merece estar en primera división? Pues que ahí es donde yo digo, Firpo sí merece estar en primera división, pero su administración no debería de estar en primera división. Entonces, depende de... Profe. Estoy completamente de acuerdo. Y siempre va a haber alguien que va a debatir, hoy por hoy, no, hoy hicimos las inversiones y todo lo demás, pero esta misma directiva, estamos hablando, como terminó hablando de Firpo, tiene ¿cuánto? 3, 4 campeonatos, y si nos ponemos a revisar todo... No ha habido, Emiliano, en que no hayan estado los jugadores sin que les paguen. Pero ese no es el problema. Sin cobrar, perdón. Digamos, ese no es el problema principal, de que no es que no hayan estado sin cobrar. El problema principal es que presentaron un proyecto con una cosa totalmente diferente a lo que terminaron haciendo. Entonces, ahí está el error de la administración. Porque uno puede decir, sí, la crisis, la casi suspensión de la FIFA sí que atrasó el torneo, que el torneo corto hizo que tuviésemos menos entrada, todo lo demás está bien, pero ellos en un torneo normal prometieron cosas para el equipo que no supieron cumplir o no pudieron cumplir como administración, y no tiene nada que ver con los resultados del equipo dentro de la cancha. Entonces, por ahí pasa, ¿no? Porque si Jocoro, en todo caso, nosotros hablamos de Jocoro y de la estabilidad. Uno de Jocoro escucha muy poco discurso, no noticias normales, ¿no? Cambia de técnico, traen extranjeros, se van y vienen jugadores, cómo trabajaron,
Pero uno no lo ve al presidente prometiendo cosas, ya sea que las cumpla o no. Pero ahí está, parecería que hacen campaña política y después terminan quedando mal con la historia de Firpo, con los aficionados de Firpo, y después obviamente nos dan que hablar a nosotros, porque ahí está, ellos pueden, de aquí en más pueden, si quieren ganar el Mundial de Clubes, pero lo que han hecho de aquí para atrás es esto, es básicamente mentir porque no cumplieron lo que se habían prometido en su campaña. Entonces, esa inestabilidad creo que hace que jugadores de Firpo vayan y vengan, o que se vayan del equipo teniendo, primero, calidad, segundo, proyección para hacer un equipo a largo plazo y para que tenga identidad, y tercero, se terminan yendo aburridos, sin jugar, bajando también su calidad y como decimos, su valía, porque jugadores como Canale aparecieron, hicieron goles, jóvenes, selección sub-20, y de repente de la nada empezó a lesionarse, no faltas de pago, faltas de tratamiento, que eso te lo tiene que dar el equipo, y un jugador que era una de las, entre comillas, mejores promesas a futuro, terminó no jugando un torneo completo. Veamos, es bastante difícil rebatirle la posición a Lisandro en relación a que Lisandro creo que es fiel creyente de que el descenso debe estar ahí. En primer lugar, pues obviamente él ha estado al frente de equipos de primera división con éxito, como fue Águila, Chalatenango, y luego Alianza, que parte de lo que es Alianza actualmente se le debe a él. Pero en ese sentido yo me pregunto, voy a hacer el planteamiento y en ese sentido también para que Lisandro pueda, digamos, responder a eso, en el sentido de que yo soy fiel creyente que el modelo de negocio de nuestro fútbol debe de cambiar. Si es que lo hay en ese momento, porque prácticamente lo que Lisandro plantea para mí es lo que mantiene vivo nuestro fútbol, esa parte competitiva, de saber qué hay ahí, aspirar a la final y lo que genera una final, y luego la parte de saber que hay que cuidar los puntos porque luego hay un descenso. Y eso creo que es lo que nos mantiene en esa expectativa al fútbol. Pero actualmente entran unas variantes, por ejemplo, dentro de lo que hemos hablado estas semanas, el tema que si revisamos los cambios que hizo Platense, por ejemplo, que ya no continúa Dodson Prado, a pesar de que no sabemos así a ciencia cierta cuáles fueron los verdaderos motivos, si es un acuerdo mutuo, si la junta directiva no estuvo de acuerdo, si también había intenciones del entrenador de salir, y un entrenador que venía, por ejemplo, de Chalatenango, de hacer un torneo en ese sentido. Ahora Polillita da Silva viene de 11 Deportivo, pasa a Platense. La Liga Nacional viene. Sí, hace esa transición. Entonces, vemos que ningún equipo apuesta a un proyecto a largo plazo, incluso los grandes. O sea, veamos en este momento y revisemos lo de Alianza. A pesar de eso, no ha tenido una continuidad tanto en términos de cuerpos técnicos. Sí, quizás ha sido bastante estable porque lo que ha hecho movimientos estratégicos con la posición de Tigana como director deportivo, que ha solido ser un emergente en ese sentido, y Alianza mantiene su idea. Pero luego, si vemos al campeón actual, FAS, o sea, lo más cercano que podemos ver es que en este momento le va a dar continuidad al técnico campeón. Creo que no hay alguien que le pudiera reprochar algo en el sentido que viene de ser campeón y va a decir, no, vamos a buscar otro técnico. No, creo que el derecho de seguir en un torneo más se lo ha ganado y aspirar a revalidar el título en ese sentido. Águila, si recordamos, terminó ese torneo corto y todas las circunstancias que se generaron de la Liga de CONCACAF, decide terminar la continuidad del técnico peruano Castillo, y llega Sebastián Vini. Entonces, a este torneo es que él tiene una continuidad, pero ojo que sí, estoy seguro que si Águila no empieza a ver resultados en relación y considera que el entrenador es el que está fallando, seguro se replantearán su continuidad. Sí, porque parecería que le armaron un equipo súper competitivo internamente y obviamente para dar el salto a nivel nacional. Porque en el torneo anterior, de hecho, él mismo, si recordamos, de las muy pocas veces que vemos a un entrenador ser muy crítico, decía, este Águila no está para pelear el campeonato en este momento. Y queremos entender que a este momento, con todos los refuerzos que Águila ha tenido, debe de ser no un sé candidato. a dónde vas, porque Tiene que tener un serio candidato en ese sentido para aspirar a eso. A lo que voy es que, y eso también incluye el tema de las administraciones, el caso de Chalatenango.
Lisandro ha hablado de la inestabilidad que ha generado todo eso. Porque obviamente en este momento nadie quisiera invertir en Chalatenango, a menos que los que ya tienen el proyecto como en propiedad de ellos en este momento. De Firpo, por ejemplo, de hecho, la famosa inversión de que invirtieran $1,000 y todo lo demás, creo yo que en ambos sentidos nadie quisiera arriesgar ese capital en términos de quienes lo administran y luego sabiendo que Firpo está en último lugar. Y ahí la importancia de que la primera división se replantee un proyecto a largo plazo, posiblemente de un torneo congelarlo, pero de darle exigencias a ciertos equipos, como por ejemplo que al tercer torneo, o digamos un torneo completo, apertura y clausura, en el siguiente, pudiesen iniciar ya con proyectos serios. Por ejemplo, la famosa fianza que en este momento, si me corrige Lisandro, entiendo que no termina de cubrir ni siquiera lo que es una plantilla. Sí, pero es que mira, Elmer, estás hablando, o sea, no quiero sonar mal, pero es que si eso ya ha pasado, ya han congelado el descenso y hace que 2 años y siempre las mismas, la misma que tú estás diciendo, es que no tiene, mira, tú el descenso es parte de la competencia, que es que el problema de nosotros no es eso, como digo, tampoco el problema son las sedes. Ya te puse de ejemplo lo de Jocoro, si Jocoro no es sede para un equipo de la Liga Mayor, pero ha sido un equipo bastante estable. ¿Por qué? Porque tiene un presidente responsable, con sus limitaciones que pueda tener en algunos momentos, ha sido bien responsable. Es que aquí se trata de la responsabilidad administrativa y ahí ya no tiene que ver nada del descenso o lo que sea, porque aún sin descenso han sido administraciones malas. ¿Me explico? Entonces aquí no pasa por congelar descenso, pasa por la poca capacidad administrativa de la mayoría, no de todos, pero la mayoría de los directivos. Ayer lo dijo, antier, que nunca había habido tanta hambre en el fútbol como ahorita, que yo me acuerdo, siempre han habido necesidades, pero hoy están buscando a toda costa a ver quién te viene y te soluciona tus problemas. Con esa mentalidad, ¿cómo vas a organizarte, cómo vas a corregir y cómo vas a crecer? Es que ese es el punto. Entonces no se trata de descenso, no se trata de congelamiento, no se trata de nada. Se trata de que no tenemos una capacidad de administrar de parte de la mayoría de los directivos. Llegan ahí a hablar tonteras, cosas que tú no le encontrás sentido, pero como el nivel a veces educativo es tan bajo, que es difícil entender, entrar en eso, cuesta. Y es una lástima, no lo digo derogativamente, pero es la realidad, es que si no se habla así, es mentira. Entonces llegan, además culturalmente hay directivos de Oriente que piensan totalmente distinto a los de la capital. O sea, no hay una educación generalizada, no sé si me explico. Formación en términos de administración deportiva. No, y de educación, de modales, de todo eso. Es que todo eso influye, porque tú también, mira, al menos la experiencia que yo he tenido es que tú con tus jugadores también tenés que tener un diálogo profesional de respeto, o sea, ser amigos cuando hay que ser, la parte cuando hay que ser amigos, pero también cuando hay que ser disciplinado, cuando hay que ser serio, pero para eso tenés que mantener un respeto, el lenguaje que usás con ellos, pero aquí muchos de los directivos, o sea, perdón la palabra, se putean con los jugadores como que fueran amigos, no entienden que tiene que haber esa separación. Entonces por eso te digo que es cultural y es la realidad, duele decirlo porque la gente va a decir, bueno, ¿y este qué se cree? No, y métanme a mí si quieren en el mismo vocal, no importa, pero hay que reconocer que nos falta eso. Entonces sin eso es difícil. Todo el mundo dice, vaya, ¿por qué en Costa Rica? Pues la educación en Costa Rica es distinto. Los directivos de Costa Rica, tú hablas con ellos y son profesionales, todos. Ahí no ves a un campesino, un lechero. Son profesionales. Aún en Honduras, mira, la mayoría de los directivos serios de Honduras, todos son o banqueros o empresarios. O sea, no es cualquiera que porque subió de un pueblo, entonces yo ya... Aquí, lastimosamente, eso ha pasado. Por eso es que tú ves cómo se desperdician
grandes oportunidades de sedes. Por ejemplo, yo insisto, Sonsonate. Sí, una Es muy que buena quien plaza. no entienda que Sonsonate es una magnífica plaza, bien manejada, es que no sabe. Pero claro, Pedro Contreras terminó destruyendo el equipo. Pero ¿y quién era Pedro Contreras? No estoy hablando a nivel personal, que puede ser muy buena gente. Pero él se andaba de locutor, andaba de esto, él tomaba decisiones, él se emborrachaba y llegaba a la cancha tomado, después decía que no tomaba. O sea, estoy hablando, quizás no debería, fíjate, pero el punto es que esa es la realidad, es la cruda realidad de nuestro fútbol. Y si no reconocemos eso, entonces no vamos a cambiar. No se trata de parar descenso. Podés parar 10 años el descenso y vas a tener los mismos fracasos si es que la capacidad o la calidad dirigencial no mejora. Lastimosamente, esa es nuestra verdadera realidad. Yo, por ejemplo, cuando el comité anterior, bueno, hay un directivo que hoy está de presidente de un equipo, no lo voy a mencionar, que todo el mundo va a ver, que a los jugadores de la sub-23 cuando viajaban, contado por gente seria, les quitaban de los viáticos para el exceso del equipaje que se los endosaban a ellos para disminuir la carga, con la promesa que después se los iba a reembolsar. Y nunca se los reembolsaba. Y los hacía Esa traer fue carga. una de las salidas del profe Lara en su momento, porque él se sintió pero denigrado de ver que esas cosas pasaban en nuestro fútbol. Vaya. Entonces, y hoy tenés de cabeza de un equipo importante en el país. ¿Qué podés esperar? Solo eso te pregunto. ¿Qué tiene que ver eso con descenso o no descenso? En ese sentido yo creería que sí le da validez a mi planteamiento, en el sentido de que yo dije que lo que parece que mantiene viva esa iniciativa del interés de fútbol nacional nuestro es el tema del famoso descenso, que está esa disputa, que esa le pone ese picante. Pero entonces quiere decir que definitivamente el modelo de negocio se debe replantear en el sentido de una estructura más a largo plazo, y obviamente aquí viene el punto. Por eso decía, usted habla de que no hay, digamos, el recurso humano en términos de formación que le pueda dar ese giro a esa situación. Pero yo estoy hablando de gente que si quisiera darle el giro a esta situación, pues obviamente va a haber a un proyecto a largo plazo y no va a querer invertir en un equipo que posiblemente pueda estar en el descenso en el siguiente año. O sea, estoy hablando de replantear todo el modelo de su negocio en términos de eso, de darle la posibilidad a gente que quiere invertir a largo plazo, generar estructuras, y dentro de eso vendrá la continuidad de cuerpos técnicos para que puedan ayudar a generar una visión en ese sentido. La única forma que pueden hacer eso, la única, es suspendiendo a todo el mundo y poniendo a la venta las categorías. Especie de franquicia, sí, es que sí, uno viene y empieza... Eso no lo vas a hacer, entonces pero uno por viene... eso te digo, hay que hablar cosas reales, no hay que estar pensando, porque es mentira, eso no va a pasar nunca. Entonces estamos hablando que nuestro fútbol está en un círculo vicioso que difícilmente, exactamente, mientras no salga ahí el Mesías, el líder que pueda generar ese cambio, estamos completamente perdidos. Exactamente, ¿cuántas veces no te lo tengo que repetir? Vamos a irnos a una pausa, regresar, continuamos con los temas siempre en torno a la Federación Salvadoreña de Fútbol y el perfil